Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes y ahora sí arrancamos pues el programa Un Café con Gabriela Arce, como todos los lunes, miércoles y viernes, por supuesto, de 4:30 a 5:30 de la tarde. Así que tú ya lo sabes, todos los días yo me luzco con mis invitados e invitadas especiales, y en esta tarde tengo a una mujer sumamente inteligente, sumamente interesante. Ella es representante de la Fundación Pro Mujer, ahí la tienen en pantalla, Cecilia Campero Iturralde. Bienvenida, Ceci, por favor, ¿cómo estamos? Hola, qué Gaby, gusto. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Por favor, para mí el placer de tenerte aquí en el programa. Vamos a tocar un tema sumamente interesante e importante para que todas las mujeres sepamos lo que estamos viviendo en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Claro que sí. Así es, por favor. Compartir. Toma asiento, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues antes de empezar con esta entrevista que va a estar increíble, pues sí o sí yo tengo que agradecer a esta empresa que está confiando muchísimo en Un Café con Gabriela Arce. Me refiero a Agronat. Claro que sí, señoras y señores, la empresa Agronat, que tiene unos productos maravillosos para que tú definitivamente puedas saber cómo alimentarte, qué es lo que metemos a nuestro organismo, qué es lo que comemos. Nos enseña más que nada el tema de la quelación. ¿Qué es la quelación? La quelación, por supuesto, es aprender a limpiar, la limpieza del organismo. También hablamos sobre lo que es belleza, inteligencia, por supuesto, inteligencia nutricional, que eso es vital para poder cuidarnos a nosotros mismos. Así que ya lo sabes, los mejores productos acá en Agronat. Ahora sí, Ceci querida, muchísimas gracias por estar acá, por darnos este tipo de informaciones que definitivamente es sumamente importante para todas las mujeres. Yo le digo, el sexo fuerte somos las mujeres. Creo yo, no sé qué opinas tú, pero definitivamente somos como una base en realidad para el hogar. Somos un pilar sumamente importante, obviamente los varones también, por supuesto, pero cada género tiene un rol importante en la vida de uno y en la vida del otro también. Efectivamente, o sea, yo creo realmente en este concepto de la igualdad de género. Exacto. Y la igualdad de género implica la igualdad de género en derechos, en oportunidades, en libertades. Y creo que efectivamente somos diferentes y nos complementamos. Lamentablemente no siempre nos complementamos. Por ejemplo, un estudio de la CEPAL del año pasado muestra que las mujeres le dedican 6 horas a la economía del hogar. Eso significa el cuidado de los hijos, de las personas de la tercera edad, de la casa en general, y los hombres 2 horas por día. Exacto. Entonces, lamentablemente no hay una corresponsabilidad en las tareas del cuidado, cuando creemos que sí es importante que haya también esa igualdad. Cuando le dedica 6 horas, ¿en qué momento tiene tiempo la mujer para dedicarse a sí mismo, para seguirse formando, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí. Nos complementamos, somos diferentes y esas diferencias nos hacen más maravillosos en el mundo. Esa diversidad, siempre pienso yo. Exacto. Pero sí, necesitamos también tener un trabajo conjunto. Así es, Ceci querida, definitivamente creo que eso es algo sumamente importante de mencionar, como también es importante, ya estamos en el mes de noviembre y estábamos conversando antes de comenzar el programa que este 25 de noviembre pues vamos a festejar una fecha sumamente importante contra lo que es la violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Efectivamente, el 25 de noviembre a veces se utiliza la palabra, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, pero la palabra conmemorar es un poco complicada, ¿no? Porque no sé si conmemoras. En realidad es más bien una fecha que creo que nos invita a reflexionar, a pensar sobre esos estereotipos de género, sobre la violencia que se da. Y es interesante porque surge en el año 1990, ahorita voy a usar mi chanchullo, el 99, pero por favor, estaba bien, cuando ONU Mujeres, en homenaje a las 3 hermanas Mirabal en República Dominicana que peleaban contra la dictadura de Trujillo. Ellas sufrieron muchísimo tipo de violencia y cuando mueren deciden ese día dictaminar que sea un día donde sea el Día de la Internacional en contra de la Violencia. Y creo que es un día, como te digo, para repensar estos roles, para ver qué podemos hacer y para pensar qué está pasando también a nivel de cada país, incluyendo Bolivia. Pero por supuesto, y este tema que realmente nos importa y nos interesa muchísimo, especialmente a las mujeres, aprovechando de que estamos, como tú decías, ¿no?,
reflexionando este Día Internacional contra la violencia de la mujer, pues una de las violencias más comunes que tenemos es el tema de la violencia económica, Ceci. ¿Qué podemos decir sobre la violencia económica? Porque muchas veces, por falta de información, por el miedo, por tantas situaciones complejas, delicadas, que las mismas mujeres pasamos, porque alguna vez, yo creo que todas hemos pasado esto alguna vez, el tema de la violencia económica, no decimos nada, nos quedamos calladas. Nos quedamos calladas y realmente no sabemos, porque no tenemos esa información certera y la concientización también de una misma como mujer. Efectivamente, en realidad, lamentablemente Bolivia es un país donde 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Exacto. Y la violencia es una de las violaciones más grandes a los derechos humanos que existe, porque cohíbe la capacidad de las mujeres de actuar libremente, ¿no? Y hay todo tipo de formas de violencia y una de las más, digamos, aunque no se denuncie, pero una de las más conocidas es la violencia económica. La violencia económica. Y la ley 348 define a la violencia patrimonial o económica como una forma de violencia donde coartas la posibilidad de que las mujeres tengan acceso, no solo acceso, sino puedan decidir cómo usar sus recursos, sus valores, sus ganancias patrimoniales, de manera, o sea, como ellas quisieran para poder vivir una vida digna, ¿no? Exacto. Entonces, esa es un poco la definición. Ahora, cuando vemos en las denuncias, por ejemplo, el año pasado han habido alrededor de 52,000 denuncias en razón de género. El 75% son denuncias de violencia doméstica. En la gran mayoría de las denuncias de violencia doméstica hay violencia económica. Exacto. Aunque sí están reportadas como solo el 1%, pero no es así. Lo que pasa es que las violencias no suceden solas. No es que yo solamente voy a ejercer violencia psicológica o solo voy a ejercer violencia económica. No, van juntas, ¿no? Claro, es un conjunto en realidad, como tú bien lo decías, Ceci. Cuando hay violencia física, hay violencia psicológica y hay violencia económica, porque de alguna u otra manera se hila, se teje todo esto y ahí es donde se genera la violencia, valga la redundancia, la violencia en general, ¿no es cierto? Y eso es bastante complicado. ¿Qué situación o cuál sería, digamos, una buena estrategia para lograr que las mujeres denunciemos, que dejemos de tener miedo, vergüenza y esa susceptibilidad, y que nuestra mejor excusa y la mayor excusa de las mujeres también es nuestros hijos? Por el bienestar de nuestros hijos no peleamos, por el bienestar de nuestros hijos nos quedamos calladitas. Eso también es una violencia hacia los hijos, creo, o estoy equivocada. Mira, yo lo que creo es que primero tenemos que sensibilizarnos y entender que hay violencia económica. Hemos tendido a naturalizar muchas formas de violencia, ¿no? O sea, si un hombre dice calladita te ves más bonita, ay, sí, es una forma de violencia espantosa, ¿no? Por favor. O no te deja vestirte como quieres, o te dice mejor te dejo encerrada porque te estoy cuidando tu seguridad. Sí. Es muy común que los hombres que ejercen violencia tienden a como que poner a la mujer en espacios donde no tiene acceso a otras mujeres y a sus ¿qué te digo?, aliadas, ¿no? Y a gente que la pueda ayudar, la pueda colaborar, ¿no? Entonces la aíslan, es muy común. Entonces creo que primero tenemos que entender que la violencia no tiene que ser naturalizada, no es normal. Creo que además en el caso de la violencia económica, uno de los problemas es, como tú dices, no se animan a denunciar, tienen miedo a represalias y sobre todo con sus propios hijos, pero también estamos como fortaleciendo estereotipos de género donde el hombre tiene que ser el que controla los recursos. Hay esa idea de que no, el hombre tiene que ser el que maneja los recursos, que también es una presión fuerte en términos proveedor, de masculinidades, que es el proveedor, el que no llora, el que tiene que dar los recursos, y la mujer nunca es propietaria de nada. Claro. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una separación, ¿qué sucede? En vez de que sea un bien ganancial, casi todos los bienes están a nombre del hombre, y después es más difícil justificar que realmente es un bien ganancial porque lo plantean como si hubiera sido un bien hereditario, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que capacitarnos y entender que cualquier bien que digamos, un vehículo que se compran o algún bien inmueble en pareja es un bien ganancial y pertenece a ambos. A ambos, claro. Idealmente registrarlo a nombre de ambos, ¿no? Y no solamente a nombre del hombre. Entonces creo que para luchar con este tipo de violencias, primero hay que entender de qué se tratan, no naturalizarlas, y segundo, creo que es importante que la mujer se forme
busque también autonomías. Y no hablo solo de autonomía económica, que es bien importante, el poder manejar tus propios recursos y controlarlos, económica, sí. pero también autonomía física, autonomía de decisión. Exacto. Necesitamos esas herramientas. A mí la palabra empoderamiento siempre me genera algo de, no sé, no me convence porque parecería que necesitamos empoderar a las mujeres y las mujeres no necesitamos que nos empoderen. ¡Ay, qué bonito eso! Somos empoderadas, somos fuertes. Sí. Lo que necesitamos son esas herramientas para salir adelante. Las mujeres son muy poderosas. El número de denuncias ha aumentado muchísimo. Sí. Y yo creo que las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, están entendiendo que su voz es fuerte, su voz es poderosa. Y que sí, si quieren denunciar, lo pueden hacer, pero tienen que buscar las herramientas y organizaciones como ProMujer donde les pueden dar la ruta crítica a seguir. Mira, qué interesante lo que mencionas, Ceci, porque definitivamente, a ver, esta independencia que nosotras tenemos que generar, el género que tenemos lo dice todo, creo yo, pero se ha malentendido y se ha malinterpretado muchos años antes. ¿Por qué? Porque supuestamente somos el sexo débil, ¿no? Y como tú bien lo decías, el sexo fuerte, los varones, no, señores, no es así. Tenemos que aprender a entendernos, a creernos, y esa palabra empoderar que te genera algo raro, a mí también, porque yo creo que las mujeres, cualquier ser humano en realidad, cuando cree en uno mismo, pues ya aprende a amarse y aprende a tener ese poder de decisión. Creo que eso es importante. Yo siempre lo he dicho en el programa, el que cree, crea. Claro como el agua. Entonces uno tiene que creer para poder crear, para poder tomar cualquier decisión, porque la vida está en base de decisiones también. Eso es importante. Ahora, cuando el varón te dice, mira, yo voy a cuidarte, yo te amo, te adoro, yo te respeto, yo te quiero, y porque te quiero, no puedes tú tomar las decisiones y no puedes ser tan independiente como lo pretendes ser. ¿Qué se hace para que la mujer realmente no se deje? Porque obviamente, digamos, nosotros podemos decir, no, que la mujer tiene que tener ese poder de decisión, que la mujer tiene que entender, pero muchas veces el miedo les gana. A mí ya no. Creo que a mí para nada. Nunca me ganó. Pero creo que es importante mencionar esto, porque hay muchas mujeres que realmente tienen mucho miedo. Y tiene que haber algo psicológico, emocional, algo más integral para que realmente lo entiendan y se lo apliquen. Sí, la verdad es que cada mujer es un mundo, es lo que yo digo, y cada caso de violencia es diferente. Es diferente. Pero lo que tenemos que entender es que, primero, de nuevo, no es que estamos pretendiendo, a veces se entiende el feminismo como el contrario al machismo, y no es así, porque no es un movimiento de superioridad, es un movimiento de igualdad. Y entonces yo lo que creo es que, yo conozco gente que me dice, ay, mi marido es maravilloso, me ayuda a tender la cama. Le digo, un momentito, ¿te ayuda? ¿Él ha dormido en esa cama o no ha dormido en esa cama? Y me dice, bien. Entonces, sí, entonces son ese tipo de cosas. Es decir, tú también has dormido, entonces no me ayudas. Nos dividimos las funciones. Él lava los platos, perfecto, yo cocino. O sea, no quiere decir que todo está bien. La idea es compartir y trabajar. Los propios hombres tienen esa presión tan grande de que yo soy el proveedor, yo soy el que manejo. Yo creo que ellos también se pueden sentir aliviados cuando ven que la mujer también provee. Claro. Puede que a veces menos, porque además las mujeres ganamos 26% menos que los hombres en los mismos puestos de trabajo por lo general, y en algunas industrias hasta el 70% menos, pero yo creo que más bien debería ser un alivio, y las familias más consolidadas y que mejor funcionan son aquellas donde hay esta corresponsabilidad e igualdad, ¿no? Entonces yo pienso que las mujeres tienen que hacerles entender en ese sentido, para que ellos también se sientan de algún modo aliviados. Por otro lado, mujeres que sufren violencia pueden llamar, nosotros tenemos una línea gratuita que se llama Mujer Segura, que es la 810-2414. 810-2414, perfecto. Sí, y esta línea atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a medianoche. Y trabajamos con agentes que hemos formado con protocolos de ONU Mujeres, la mayoría de ellas psicólogas, y lo que hacen es dar esa contención inicial. Porque si sufres violencia no sabes por dónde empezar, y esta es una buena idea. Empiezas llamando a esta línea, la 810-2414, y van a identificar qué tipo de violencia sufres y hacia dónde podrías dirigirte. Entonces te dan un poco la ruta crítica a seguir,
creemos que es importante tener esta línea porque no sabes normalmente qué hago y por dónde empiezo. Adicionalmente, tenemos pues puntos de atención presenciales en el Alto, en Sencata, en la Juan Pablo II y en Villa Fátima, en La Paz, y en el Plan 3000 y La Guardia, en Santa Cruz, 5 puntos de atención donde mujeres promotoras de prevención de violencia que han sufrido violencia ellas mismas Perfecto. y que tienen ese convencimiento de ayudar a otras mujeres a que salgan del círculo de la violencia, atienden casos y más que atender casos, porque no es un puesto de denuncia, acompañan a las mujeres para que un poco se expresen, las escuchan y les dicen... el proceso de... Exacto, y si la mujer decide, porque no incentivamos, denunciar, adelante. Pero lo que queremos es que se sientan acompañadas, que se sientan escuchadas. Eso es importante también, el que ellas sientan que son escuchadas, porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y muchas veces todos los seres humanos no sabemos notar esa diferencia, ¿no? Ismael Cala en su libro dice, ¿no? En El poder de escuchar, te dice, cuando uno oye, estás muy pendiente de cosas montón en tu cabeza, 1000 cosas en la cabeza y no estás con los 5 sentidos escuchando a la otra persona. En cambio, la diferencia con escuchar es que estás prestando toda tu atención hacia la otra persona, hacia lo que te está hablando, para que se genere una buena comunicación, para que exista un buen feedback, que esa es la idea. Ahora, esta pregunta creo que también es importante porque muchas veces ha pasado y sigue pasando lamentablemente, ya sea un matrimonio, un matrimonio de hecho, qué sé yo, con hijos, se separa la pareja y el papá tiene que pasar pensiones, ¿no es cierto? ¿Qué de cierto es que cada año o cada cuánto tiempo se debe aumentar la pensión que dictamina un juez, por ejemplo? ¿Eso también es violencia económica cuando el padre no aumenta las pensiones a los hijos? Mira, te mentiría si sé exactamente esta parte, no estoy segura. Eso o sea, es, creo, sé que es más violencia con un económica, abogado, ¿verdad? Sí, es violencia económica el no pagar la asistencia familiar, sí es. Buen punto. Y claro. el poder, y sé que es, digamos, la mujer denuncia y tiene pruebas, puede efectivamente, hay muchos casos que mujeres han metido a la cárcel a los exparejas por no haber cumplido. También, sí. Hay mucha tendencia del hombre el momento en que se separa y sobre todo si tiene una nueva pareja de olvidarse de los hijos, ¿no? Y porque muchas veces las mujeres no pedimos asistencia familiar para nosotras, sino para los hijos que hemos tenido con la expareja, ¿no? Claro. Y sin embargo, la mayoría, muchos hombres no cumplen. Entonces, eso es violencia familiar y eso sí se puede denunciar. Se puede ir al Ministerio Público, a la Defensoría, a los SLIMs, etcétera, y es una de las formas de violencia económica más comunes que existen, ¿no? Exactamente, y también que creo, me imagino, igual voy a plantear la pregunta para que se la planteen también las personas que nos están viendo. Es importante saber exactamente, a ver, si el varón no te da la pensión o no incrementa, porque cada año, eso yo sabía, ¿no? Que cada año se incrementa la pensión de los hijos. Ponte, tiene hijos o hijas en otro país o en otra ciudad con otra persona, tiene hijos contigo, y qué pasa si a esa otra niña o ese otro niño le da más pensión, más dinero porque vive en otro país, y la excusa ¿cuál es? No, es que ahí se gasta más, la vida es más cara, y acá no. Y acá te da mucho menos de lo que le da a la otra niña o al otro niño. Entonces, creo que también por ahí hay alguna violencia económica contra el niño. No sé, lo dejo ahí al aire. Sí, la verdad es que yo creo que es una buena idea. Yo también quiero preguntar esto a abogados, o sea, creo que es una buena sugerencia. En todo caso, normalmente en el acuerdo transaccional se determina cuánto va a dar de asistencia y qué más va a pagar el hombre. Exacto. y qué va a pagar la mujer, porque la idea es de nuevo que haya ciertas igualdad. Si el hombre gana mucho más, la idea es que pague más. Sería lo lógico que se incremente año a año, por lo menos de acuerdo a la inflación o de acuerdo a lo que es. Claro, porque exacto. Sería lo lógico, porque va incrementando. Yo no sé cómo es respecto a otros países, pero entiendo que el no pagar definitivamente es violencia económica, ¿no? Y entonces, es algo que sí se puede denunciar y creo que es importante hacerlo, porque la verdad es que
en este caso realmente está incumpliendo una ley de familia muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que buscar ayuda donde podamos, ya sea llamando a Mujer Segura, yendo a estos centros, yendo a las defensorías. Y una ayuda que yo he encontrado maravillosa es ayuda de mujeres, sororidades. Exacto. Creo que es algo que siempre nos olvidamos a veces, y a veces las mujeres somos las primeras en atacarnos. Y veo sobre todo en adolescentes y niñas que están compitiendo entre sí. Yo tengo una hija adolescente. Ah, yo también. Y claro, y cuando les digo, lo primero son ustedes. Entre ustedes, a las amigas se cuidan, se protegen, se ayudan. Exacto. Porque esos lazos de sororidad son terapéuticos, te sirven toda tu vida. Exacto, y mira qué bonito ese punto, Ceci, porque la verdad es que muchas veces, y esta frase que la hemos escuchado mucho, ¿no? Entre nosotras las mujeres también, dice la mujer muchas veces es la peor enemiga de la misma mujer. Y eso es muy lamentable, sí. Eso es totalmente lamentable, porque cuando se generan este tipo de problemas, pues también nosotras de alguna u otra manera, emocionalmente, nos bajamos el nivel, sí. Y ahí se generan más violencia con el otro género también, o no sé si estás tú de acuerdo. Es cierto, eso es lo que sucede, o sea, las mujeres, yo pienso que tenemos que alimentar nuestro ego, las mujeres tenemos que contratar a más mujeres, las mujeres tenemos que no solamente decirnos estás guapa, porque está fantástico, pero somos más que nuestro físico, somos mucho más. Entonces a mí me ha encantado cuando me has presentado, porque no has mencionado nada de mi físico. Entonces, porque al final naces de cierta forma, pero pienso que somos mucho más que eso. Puedes ser simpática, alegre, divertida, inteligente, genial, no sé, tener millones de adjetivos calificativos positivos. Ajá. Para lo que eres, sobre todo lo que yo veo es que las mujeres somos resilientes. Hace muchísimos años escuché una frase de Hillary Clinton que decía, la mujer es la mejor administradora de la pobreza. Y eso me llegó al alma, ¿no? Y sobre todo en momentos de crisis como hoy, te pones a pensar, la mujer hace alcanzar, no sé cómo. Hacemos magia, esa es la verdad. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que decirnos. Qué fantástico que hagas magia, ¿no? Me alegro tanto, por favor, inspírame, ¿no? Eso es lo que queremos oír. Exacto, exactamente. Es sumamente vital en la vida de cualquier mujer el tener ese amor propio y esa inteligencia emocional. Como Fundación Pro Mujer, ¿cómo manejan o la estrategia que tienen ustedes para poder lograr los objetivos con las mujeres que están sufriendo violencia? Cualquier tipo de violencia, no solamente la económica. Bueno, en realidad ProMujer es una institución que se crea bajo un enfoque holístico, sabiendo que las mujeres no solo necesitan crédito, que es la parte financiera que da, pero también educación. Y no solo educación financiera, pero educación en temas que ellas necesitan, como, por ejemplo, educación en cómo vender por internet mis productos, educación en cómo tener un liderazgo positivo y femenino. Exacto. Porque a veces tendemos a tener liderazgos masculinos para que nos escuchen y no necesariamente es lo ideal. Entonces trabajamos temas de educación, muchos temas de educación, trabajamos temas de salud. Creemos que es muy importante que la mujer cuide su salud, porque si ella cuida su salud, cuida la de toda su familia y la de su comunidad. También trabajamos en el tema de violencia en el sentido de que al darles el acceso a la línea gratuita y a estos espacios donde pueden ir a denunciar, las mujeres saben que tienen un apoyo integral y eso es lo que necesitamos, o sea, no solamente un apoyo en un aspecto, sino un apoyo integral en violencia, en salud, en educación y en crédito. Y de ese modo, las mujeres son capaces de alcanzar su máximo potencial y ser verdaderas agentes de cambio. Mira qué bonito, ser verdaderas agentes de cambio, eso me encanta y como bien lo decías, alcanzar nuestro máximo potencial, que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Ceci, querida, nos vamos a ir a una breve pausa y más adelante vamos a continuar con esta entrevista que está muy, muy interesante. ¿Te gusta tomar café, no? Sí, me encanta. Bien, eres de las mías. Aquí se viene a tomar un cafecito delicioso con buena compañía, con una muy buena charla. Y qué mejor que acá en Un Café con Gabriela Arce. Así que no te muevas, que unos minutitos más volvemos con esta gran conversación. Ya volvemos. Muy
bien, ahora sí, pues nosotros continuamos con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce y definitivamente yo con una excelente compañía, mi querida Cecilia Campero Iturralde, que es representante de la Fundación Pro Mujer. Ceci, querida, como verás, una vez más, gracias de por mi estar cafecito. aquí. Eres como yo, cafetera, nos Sí, encanta el café. Mi hermosa Ceci, de verdad que creo que este tema que estamos tocando sobre lo que es la violencia de la mujer, pues está ayudando a que realmente nos concienticemos un poquito más. Eso es sumamente vital para cualquier vida de las mujeres que están pasando por estos temas que son delicados, sin importar si sea violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Yo creo que necesitamos amarnos, aprender a querernos, aprender a comprendernos, no como mujeres solamente, sino como seres humanos. Y esta pregunta es difícil de responderla, pero es interesante también a veces analizar un poco sobre lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el ser humano para ti, Ceci querida? Porque cuando Aristóteles nos dice el ser o no ser, es porque no sabemos conocernos. No es tan fácil responder una cosa así. ¿Qué es el ser para ti? ¿Cómo es tu ser? Lo que pasa es que obviamente es una pregunta medio filosófica, ¿no? Y yo siento que el ser humano es lo que tú decidas ser, un poco. O sea, creo que lamentablemente venimos con una serie de tabús, de barreras, pero creo que el ser humano es la capacidad de ser lo que tú quieras ser. Hay una frase de Amartya Sen, que es un economista que ganó el premio Nobel y que hablaba de este concepto de alcanzar el potencial. Bien. Él ganó el premio Nobel porque en vez de hablar de pobreza, por ejemplo, de líneas de pobreza, ganar menos de $1, decía, la pobreza es cuando la persona no puede alcanzar ese potencial que tiene. Y el potencial es muy amplio. Entonces, para mí el ser es alcanzar, el ser es tratar de llegar a alcanzar tu potencial. Y el éxito para ti o tu potencial para ti puede ser muy diferente que el mío, ¿entiendes? Pero lo que creo que hoy en día se entiende también es que el éxito no es solamente tener dinero, no es simplemente ganar dinero, sino más bien el éxito es un equilibrio en la vida. Y el equilibrio en la vida para mí es fundamental en el ser. Y el equilibrio en la vida significa, para mí específicamente, ser mamá. A mí cuando me preguntan cuál es el mayor éxito que has tenido en tu vida, es ser mamá y ver a mis hijos ser felices, porque al final eso es lo que... Y no siempre, porque no siempre son felices, pero por lo menos tienen cierta estabilidad. Exacto, esa es la palabra. Y después trabajar en algo que me apasiona y sobre todo con un propósito. Porque creo que el trabajar en algo que puede generar cambios, aunque sea con granitos de arena, como las entrevistas que tú haces, que puedes influir a tanta gente, a tanto público, claro, es trabajar con un propósito. Y no el propósito de solamente hacer dinero, que está bien, es necesario hacer dinero, pero también tener propósitos. El poder cultivar tu alma, tu parte espiritual, sí, más allá de las religiones. Porque creo que la religión es un tema que no hay que debatirlo, sino creo que es un tema que más hablar sobre todo del concepto de lo espiritual y qué es lo que te llena. Y yo por eso estoy a favor de que si hacer yoga te hace bien, si meditar te hace bien, si orar te hace bien, si ir a la iglesia, fantástico. Me encanta, Ceci. Creo que tenemos que buscar qué nos hace bien y preocuparnos por nosotras mismas. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Y es también importante recalcar que, por ejemplo, en mi caso, como bailarina, lo que estábamos hablando en el corte, yo, por ejemplo, cuando doy mis clases de tango, ¿qué es lo que enseño a mis alumnos y a mis alumnas, ¿no? El tango se lo baila de una manera apilada, en triángulo. El tango se lo baila de dos y los dos se convierten en uno. Pero para convertirse en uno solo, todo ser humano, yo siempre les digo esto, ¿no? Tenemos un centro.
¿sí? Que está aquí, para generar esa apilación, para generar ese movimiento hacia adelante y esa conexión, porque el tango es conexión. Las mujeres, los seres humanos, también necesitan entender eso. Tienen que tener muy en cuenta que todo viene desde su centro, porque tiene ramificaciones maravillosas que uno puede lograr manipular lo que uno quiera, y las sensibilidades, las sensaciones, tus organismos, el cerebro, el corazón, todo, absolutamente todo viene desde tu centro para mantener un eje y para poder saber, y esta es muy mi frase, ¿no? ¿Qué suelo estás pisando? A mí me gusta mucho saber qué suelo estoy pisando y no me gusta estar flotando, no me gusta no saber bien lo que está pasando. Y todo viene desde el centro. No sé si estás o no estás de acuerdo. En lo que yo me sirvo mi cafecito también, porque ya me antoja. Sí, yo ya me lo estoy acabando. Pero por favor, hay más agua, así que no hay problema. Yo lo que creo es que esto del centro es algo que además se da en muchas cosas, en el yoga, en el pilates, en el tango, o sea, también, ¿no? En la danza en general. Y en la danza en general. Sí. Creo que en realidad es muy poderoso. Pero al mismo tiempo creo que las mujeres, lo que tú dices, me gusta saber dónde estoy pisando. Y yo siempre decía, me gusta la cancha bien rayada, ¿no? Ese tipo de... Sí. Sin embargo, creo que es a veces un error que tenemos. Nos han criado de tal forma que en base a estereotipos de géneros, que la mujer tiende la cama perfectamente, que la mujer cuida las muñecas, que ordene, que las vista perfectamente, que ellas... Esa forma, el hombre que destruya, que reconstruya, por eso es que son mejores, y se cree que son mejores y no son, pero han sido educados para que sean mejores en robótica, en las carreras que se llaman STEM en inglés, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque las mujeres las han educado para ser las cuidadoras. Claro. Entonces, nos han educado, y por eso tenemos que, al cuidar, sentimos que tenemos que tener todo bajo control. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a soltar también. Siento que y eso ya es un tema que no tiene que ver con violencia ni nada, pero con el ser, ¿no? Con el ser de dejar de tener, y parte de lo que tenemos que hacer es soltar el control y también dejar que los hombres asuman el control en muchas cosas de lo que se refiere al cuidado en el día a día. Exacto, pero además, Ceci, por ejemplo, cuando las mamás, los papás, los tíos, los abuelitos, las abuelitas, la familia en general, por ejemplo, cuando hay una niña pequeña, ¿cuáles son los regalos para cumpleaños, para Navidad? Que las ollitas, que la muñequita, que juega a ser la mamá, que ¿no? Y para los varones, ¿qué? Igual, los autitos, herramientas, lo que tú decías, desde pequeños ya hay esa... Legos. Claro, los legos, por supuesto. Entonces ya hay ese como pensamiento mecánico. Pero ahora, por ejemplo, en la actualidad, hay diseñadores de moda que son increíbles, mejores muchas veces mejores que las mujeres, chefs, estilistas. Exactamente. Y viceversa, ¿no? Viceversa también. ¿Quiénes somos buenas administradoras generalmente? Las mujeres. Exactamente. Entonces, hay que ver esos puntos de vista también. Ceci, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser tú? A ver, lo mejor de ser yo es que soy una mujer que creo que ha pasado soy 2 veces divorciada, y eso lo digo rara vez, pero lo digo porque me pasó que en una primera entrevista que tuve hace muchos años, la gente ve como que el divorcio primero como un tabú, o como que qué horror, es divorciada, qué habrá hecho ella para ser divorciada. ¿No ve? Entonces creo que, pero lo mejor de mí es que que tomé la buena decisión de divorciarme en 2 ocasiones, porque sabía que era lo mejor para mí y para mis hijos. Bien, exacto. Entonces, lo mejor de mí es, creo que soy una mujer resiliente y que soy capaz de salir adelante, y que si tengo pareja es porque quiero y no porque necesito. Sí, señora. Entonces, muy bien. Creo que eso es lo mejor de mí, y sobre todo, además que, como te digo, que he buscado ese equilibrio del que te hablaba antes, ese equilibrio de hacer yoga, de meditar, de estar mucho con amigas que me hacen bien, de la familia. Tiempo de calidad para ti. Tiempo de calidad, y de trabajar en algo que sé que tiene un impacto. Entonces, creo que lo mejor de mí es esa combinación. Lo peor de mí es que, y pensaba cuando hablabas del tango, ¿no? Que se necesitan 2, en inglés it takes 2 to tango, se necesitan 2 para bailar, es que a veces uno piensa que las culpas son del otro solamente.
y que yo he tendido a pensar muchas veces en eso. Y siempre las culpas o las peleas son de a dos. Bien, entonces, sí. Lo peor de mí es que a ¿verdad? veces es más fácil victimizarse y echar la culpa a otros y no decir, lo peor de mí es que yo también tengo la culpa, yo también tengo que mejorar en 1000 cosas, tengo que aprender a escuchar más, tengo que aprender a ser más empática, tengo que aprender a ser más paciente. Entonces creo que tengo muchísimo por mejorar también. Mira, qué interesante, Ceci, me encanta esta conversación y la hilo un poquito con el tema de la violencia a las mujeres, por ejemplo, porque muchas veces yo he escuchado en exparejas o parejas de otras amistades, qué sé yo, familiares, es que tú no me haces feliz, es que tú no me comprendes, tendemos nosotras las mujeres a decirle al otro, ¿no? Sí. Y hay varones también, viceversa, pero no. Y alguna vez alguien a mí me dijo, ¿y yo por qué tengo que hacerte feliz a ti? ¿Quién te ha dicho? Tú tienes que hacerte feliz. Tú solita, mijita. Y sí, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? Pero no, pues sí, uno va analizando, uno va profundizando muchas veces lo que le pasa, las experiencias de vida, y te das cuenta que tiene razón. Uno no tiene por qué hacerle feliz al otro, ni a nuestros hijos. Eso es totalmente distinto y errado, y no comprendemos eso todavía. Exactamente. ¿Cuál ha sido la lección más difícil que la vida te ha enseñado? Bueno, yo tengo un hijo que nació con una operación al corazón y lo operaron y tuvo hipoxia en el momento de la operación. Hipoxia es falta de oxígeno en el cerebro. Siempre explico con mis manos, no sé por qué. Está perfecto. Porque la sinapsis, que es cuando las neuronas se conectan entre sí, están como entrelazadas. Ok. Y cuando hay falta de oxígeno, algunas quedan como que sin esos puentes, sin esas conexiones. Oh, ya, Entonces ya. en su cerebro hay partes como negras donde no se pueden generar puentes. Entonces tengo un hijo maravilloso que siempre ha sido el mejor profesor de mi vida, que una de las dificultades que tiene es que se olvida casi todo y no piensa en el futuro. Y yo digo, es un libro de autoayuda presente, porque él vive el presente, él vive el hoy. Y eso es que lindo. Y eso es maravilloso. Ay, eso me encanta. Entonces yo siempre digo que eso me encanta. que es Oye, salud por eso, salud, con el cafecito. salud. Salud, mi querida Ceci. Qué bonito eso. Y eso deberíamos aprender todos. Entonces yo soy una convencida que, digamos, por un lado ha sido un desafío, pero por otro lado ha sido un aprendizaje maravilloso el tener un hijo así, que hoy, bueno, trabaja además en un café, hablando de café. Mira, ay, qué bien. Estudió para ser cocinero, porque chef es el jefe de la cocina, Claro. cocinero es el que Ya. apoya. Mira Y tú, está qué bueno. trabajando y busca cada día ser mejor, pero tiene una calidad humana maravillosa, que eso es lo que para mí más vale en las personas, ¿no? Entonces, yo creo que Nicolás, mi hijo, ha sido realmente muy desafiante, pero al mismo tiempo un consejo que me dieron en la vida, que tú me preguntabas, es cruza el puente cuando llegues a él. Y era ese consejo de que yo de chiquita estaba preocupada si iba a poder caminar bien, Claro. si iba a correr, si iba a poder aprender otro idioma, si iba a tener pareja, o sea, todas esas preocupaciones, ¿no? Y claro, y lo que me dijo esta neuróloga, me dijo, tú lo que haces es trabajar con él cada día. Y cuando sea adolescente te preocuparás si tiene chica o no tiene chica. Exacto. Ahorita tienes que Exacto. preocuparte de que él pueda caminar bien. Más adelante te preocuparás de que corra, más adelante te preocuparás de que entienda lo que está leyendo, que aprenda inglés, pero todo a la vez, porque si no te vas a abrumar. Entonces creo que es uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Mira, qué lindo, qué lindo. Bajo toda esta experiencia de vida que tú tienes, porque sabemos, o hay que saber entender también, que según lo que pasa en la vida de cualquier ser humano, en la vida en general, ya es memoria, ya es pasado. Sí. Entonces, bajo toda esta experiencia de vida, Ceci querida, que tú tienes hasta el día de hoy, ¿a quién o a quiénes consideras que son o es tu espejo? Mi espejo. Sí. Uy. Sí. Es que normalmente espejo piensas que espejo es tu pareja, ¿no? Con quien Claro, puede ser. Pero no pensaría. O sea, a veces pienso que es mi hija mayor, o sea, la segunda en realidad. Pienso que es porque hay muchas cosas que somos muy parecidas, pero en otras realmente me muestra algunas diferencias. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. En mi generación nos cuesta entender un poco las redes sociales. En las nuevas generaciones es otro esquema, ¿no? Entonces, creo que tenemos un diálogo donde ese espejo, ella me dice,
no todo es blanco y negro, ¿no? Entonces hay matices y ella me enseña estos temas. O sea, creo que podría ser ella, pero creo que es una pregunta que la tendría que analizar más. Mira, y te voy a llamar y me vas a responder. Y te invito a un cafecito eso yo feliz. Y seguimos conversando. Pero por favor, es maravilloso. Mira, tan interesante ha estado, Ceci, nuestra charla. Ya se nos ha ido el tiempo del programa, pero definitivamente creo y te agradezco muchísimo por este tiempo maravilloso y por esta increíble información que nos das, esta ayuda gracias a esta fundación, a todas las experiencias que tú has tenido también para ayudarnos como mujeres. Entre mujeres tenemos que ayudarnos mucho y, como tú lo decías, sororidad. Sí. Eso es muy importante. Gracias, Ceci. Gracias a ti. Y no nos olvidemos de los hombres, o sea, incluyamos a los hombres en estas conversaciones. Favor, Yo claro. creo que es algo que a veces nos olvidamos. A veces siento que hablamos entre convencidas y tenemos que incluir a los hombres. La verdad, muchas gracias por la invitación, Gaby. Feliz de estar aquí, de compartir un café contigo, de tener estas charlas cuando quieras. Invito a las mujeres a que realmente alcen su voz, que se sientan poderosas, que se sientan fuertes, que se animen a denunciar, o si no denunciar, por lo menos buscar ayuda. ¿Saben qué? Entre mujeres tenemos que apoyarnos, entre mujeres juntas somos más poderosas. Exacto, juntas somos más poderosas, de verdad que es algo que realmente tenemos que entender nosotras como mujeres, y un gran consejo, mi Ceci querida, muchísimas gracias, que no sea la última vez que estás aquí en el programa. También agradecer a todos ustedes, agradecer por supuesto a Agronat, que esta empresa siempre está confiando en todos nosotros para poder mostrarles los grandes productos que tienen. Y ahora sí, hay un pequeño close-up, por favor, mis uñitas, porque tengo que agradecer sí o sí a Mary Nails Spa, que se encarga, María, del cuidado de mis manos. Quiero que vean, ahí está, miren qué bella se ven mis uñas, un modelo totalmente distinto, las uñitas tal vez un poco más largas o más cortas, con lo que tú quieras. Tiene los mejores materiales. Se encuentra en San Miguel, Galería Arcángel, local número 17. Gracias a todos ustedes definitivamente por estar con nosotros siempre y acá en Un Café con Gabriela Arce. Los mejores invitados, excelente compañía, temas de conversación maravillosos. Así que nos vemos a la siguiente. Mi hermosa Ceci, un salud. Gracias una vez más. Gracias. Salud. Nos vemos. Chao, chao.